Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Han pasado ya 3 años y medio desde que en febrero de 2022 Rusia lanzara la invasión a gran escala contra Ucrania. Lo que muchos en aquel momento pensaban que iba a ser una operación relámpago destinada a doblegar a Kiev en cuestión de semanas se ha convertido en una guerra de largo recorrido, de desgaste, que ha transformado sin duda la arquitectura de seguridad europea y que mantiene en vilo a la comunidad internacional. ¿Por qué después de tanto tiempo este conflicto sigue abierto y el horizonte final no está nada claro? Porque se trata de un enfrentamiento, de un conflicto que encierra un choque de visiones del mundo, un pulso geopolítico entre dos proyectos incompatibles. Por un lado, la voluntad de Ucrania de ser un Estado soberano y de ser independiente y de estar plenamente integrada en Occidente. Por otro lado, el empeño de Moscú en mantener sus esferas de influencias de largo recorrido tradicionales ancladas en distintas visiones del pasado y por otro lado en su empeño de frenar la influencia de la Unión Europea, de Occidente en general, de la OTAN en particular, hacia sus fronteras. La guerra, por tanto, no nos engañemos, no se limita al Donbass o a Crimea, es un enfrentamiento sobre el futuro orden en Europa. Sobre el terreno la situación se ha transformado a un empate dinámico. Bien, es cierto que el éxito inicial fue de Ucrania, que consiguió resistir el golpe a pesar de la asimetría de fuerzas entre ambos países. Sin embargo, a pesar de la ayuda occidental, de las contraofensivas, Rusia consiguió consolidar líneas muy robustas y se ha apoyado en su superioridad industrial, artillera y en su producción masiva de municiones, de drones para sostener este conflicto en una guerra de desgaste que sin duda le beneficia. Ucrania, no nos engañemos, depende en gran medida de la ayuda occidental, mientras que Rusia, a pesar de las sanciones y a pesar del intento de Occidente de ahogarla, ha conseguido tejer una red, una ordimbre de apoyos claramente marcada y que le sirve para seguir teniendo oxígeno, además del oxígeno que le da su capacidad de materias primas y su capacidad industrial. Está China, está Irán, una serie de países que no se han sumado a las restricciones occidentales y que favorecen a Moscú, por ejemplo, comprando la energía, es el caso de India. Y este estancamiento al final favorece a Rusia en Europa. La unidad inicial, es evidente, ha ido erosionándose. Teníamos a claros países como Polonia o como los países bálticos, víctimas propiciatorias de una extensión de la actividad imperialista de Rusia posterior a la de Ucrania, que insisten en un apoyo sin fisuras, pero en Europa occidental se pone sobre la mesa vías diplomáticas. Luego hay también rara avis que van por libre, pues como Robert Fico, como Víctor Orbán, como esa Hungría tan dependiente en lo energético de Rusia. Y Estados Unidos tenemos un Donald Trump que hacía del fin de este conflicto uno de esos argumentos de campaña y que después de ganar está viendo cómo le cuesta mucho más de lo que en principio se pensaba poner fin a la guerra. Sigue siendo un objetivo fundamental, sus intentos hasta ahora se han topado con la realidad de dos líderes, Putin y Zelensky, que son antagónicos, que no confían ni siquiera para una negociación de mínimos el uno en el otro, que como dice Trump de forma coloquial, no se caen bien. Su estrategia pasa por intentar vincular una guerra de Ucrania con una arquitectura de seguridad todavía mayor. Quiere incluir en el debate la seguridad nuclear, el control de armamento, incluso no descartaría Trump incluir a China en la ecuación, y esto ahora mismo parece que está muy lejos de lo que las partes plantean. Para entender por qué la guerra sigue, hay que mirar a Moscú. Vladimir Putin, que está libre porque no tiene una presión de una opinión pública que no existe, de una oposición que no existe, ve con buenos ojos que la división de Europa y que los posibles cambios políticos en Estados Unidos pues debiliten progresivamente este apoyo a Ucrania. Desde su perspectiva, cualquier negociación tiene que consolidar los territorios que ya controla de facto Rusia dentro del país. Sin embargo, para Kiev aceptar eso supondría al final terminar aceptando la ocupación, abrir la puerta a futuras cesiones, y esto evidentemente es inadmisible. El caso es que Zelensky, tras 3 años y medio de guerra, se enfrenta a una cierta ruptura de la cohesión de un país que cerró filas sin duda una vez se vio agredido en los primeros momentos, pero que cada vez sufre más, que hay generaciones que se están perdiendo de varones, que cada vez hay más ciudadanos que se ven afectados de una manera u otra. Es cierto que la mayoría sigue rechazando la cesión voluntaria de territorios, pero aún así la tensión entre la necesidad de seguir defendiéndose y la presión para aceptar una negociación, ahí es donde se mueve Kiev y ese es su dilema. Quizá el escenario de resolución más realista sea un armisticio congelado a largo plazo.
algo relativamente parecido a lo que se vive entre las dos Coreas desde el año 1953. No hay paz, pero tampoco hay guerra. La guerra de Ucrania, no nos engañemos, al final sigue abierta y sigue 3 años y medio después sin visos de que finalice de una manera u otra, porque es un conflicto existencial entre dos actores fundamentales que consideran que su realidad depende de lo que suceda en el conflicto. Para Rusia es la reafirmación de su presencia en el orden internacional, de su papel, de su recuperación tras el trauma de la caída de la Unión Soviética, de un papel de peso en el concierto internacional. Sin embargo, para Ucrania, lo sabemos, es la supervivencia misma del Estado. Hizo un sacrificio muy grande Ucrania cuando consiguió la independencia, de la que ha conseguido hace apenas unos días celebrar su aniversario, y fue ceder las armas nucleares a la Rusia resultante de la Unión Soviética. Sin embargo, ahora se está lamentando. Si tuviera esas armas nucleares podría haberse hecho respetar de otra manera. En cualquier caso, sabemos que no hay fácil acercamiento de posturas para Rusia y Estados Unidos. Entre tanto, lo que tenemos en esta coyuntura que vivimos en este momento es la prueba de si están dispuestas esas partes a defender el orden internacional basado en normas, en reglas y en una búsqueda del bien común y de la paz, o de si al final lo que estamos fomentando unos y otros es una nueva ley de la jungla en la que el más fuerte es el que siempre va a mandar, que parece que por ahí van los tiros, al menos mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca con su aversión al multilateralismo. En cualquier caso, merece una reflexión, como siempre decimos.